Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Muy Buenas bien. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángelo? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bien, vamos a empezar ya. A ver, hoy Sí, es... continuamos, ¿no? De lo Sí, de- continuamos la clase anterior de polígonos, Ok. 1 de junio del 2021. Y hoy vamos a hablar acerca de las propiedades. Hoy ya vamos a descubrir las fórmulas o algunas fórmulas con las que vamos a trabajar los problemas. Propiedades, entonces, continuamos, ¿ya? Pero pongan la fecha, por favor. Entonces, ahora vamos a ver propiedades. Propiedades. Ok. Bien, hablemos de la primera propiedad. Que dice que en todo triángulo, perdón, en todo polígono, se cumple. Esta propiedad siempre se va a cumplir, ¿ya? Esa propiedad dice que el número de lados va a ser igual al número de ángulos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al número de ángulos. Ah, y esto va a ser igual al número de vértices. Esa propiedad siempre se va a cumplir. ¿Ok? Si ya tenemos uno de ellos, bueno, los otros serán muy sencillos de hallar. Porque será lo mismo. Tengo el número de lados, ya sé el número de ángulos, ya sé el número de vértices. Ya tengo el número de vértices, por lo tanto también sé cuántos ángulos hay y cuántos lados hay, porque siempre van a ser lo mismo. Segunda propiedad. La segunda propiedad habla de la suma de los ángulos internos de un polígono cualquiera. Y para hallar la suma de ángulos internos de un polígono cualquiera, lo que vamos a hacer es aplicar una fórmula que es igual a 180 multiplicado por n menos 2. ¿Y quién es n? N, para efectos de el tema de hoy, n es el número de lados que tiene el polígono. Siempre, cuando veamos n en una fórmula, va a ser el número de lados, la cantidad de lados que tenga el polígono. Entonces va a ser 180 multiplicado por la cantidad de lados del polígono disminuido en 2. Eso es. Si nosotros quisiéramos saber cuál es la suma de ángulos internos de un triángulo, ¿cuántos lados tiene el triángulo?
3, ¿verdad? Entonces tenemos 180 por 3 menos 2. 3 menos 2 sería 1. 180 por 1. Entonces sabemos que la suma de ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, ¿verdad? Eso lo hemos visto en la clase de triángulos. Y de los cuadriláteros es 360 grados la suma de ángulos interiores. Si el cuadrilátero tiene 4 lados, tenemos 4 menos 2. 4 menos 2 es 2. Multiplicado por 180 es 360 grados. O sea, se cumple. Y se cumple así para cualquier polígono, ¿ya? La fórmula para hallar la suma de ángulos internos será 180 por n menos 2, donde n va a ser el número de lados. Eso lo vamos a poner como una aclaración al final. 3. Suma, estamos hablando de suma, no de un ángulo. Suma de ángulos externos o exteriores, que es lo mismo. La suma de ángulos exteriores en cualquier polígono es 360 grados, ¿ya? Eso no va a variar. Eso es así siempre. 360 grados. ¿Ya? 360 grados. Listo. 4. Vamos a hablar ahora acerca de cómo nosotros hacemos para sumar ángulos interiores y ángulos exteriores. ¿Cómo saber cuál es la suma de ángulos interiores más la sumatoria de ángulos exteriores? Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a escribir así. Suma de ángulos un momento que están entrando. Suma de ángulos interiores y exteriores. Ok, entonces para eso también tenemos una formulita que es simplemente 180 por n y listo. Si multiplicamos a 180 por el número de lados, me dará la suma de los ángulos internos y externos. A ver, entonces acá encerramos esto. Y trazamos acá una para continuar en este lado. ¿Está? Número 4. Número 5 ya. Número 5. Ponemos acá. 5. Para hallar la cantidad de diagonales que se pueden trazar desde un vértice, número de diagonales desde un vértice. Desde un vértice. Y eso va a ser sencillamente así. N menos 3. Número de lados menos 3 me dará el total de diagonales. O sea que un pentágono, ¿cuántas diagonales tiene? 2 diagonales que van desde un vértice, ojo, no totales, sino desde un vértice. Número 6.
Tenemos número de diagonales totales en un polígono. Número de diagonales totales. Ahí va. Y esto es aquí n multiplicado por n menos 3. Eso dividido entre 2. Eso es. Eso es. Número 7. Diagonales medias desde un punto medio. Eso lo hablamos la semana pasada. Hablamos de diagonales medias. Diagonales medias desde un punto medio. ¿Ok? Esto será simplemente n menos 1. Número de lados menos una unidad. Ya está. 8. Diagonales medias totales. Y esa fórmula tendrá que ver con la anterior. Que es n por n menos 1 dividido entre 2. Ok. Seguimos por acá. Y ahora vamos a empezar con los ejercicios para comenzar a trabajar. Vamos a ponerle mejor como nombre problemas. Va a parecer que es clase de gimnasia, de educación física. Problemas. Problema número 1. Entonces, ok. ¿En qué polígono bueno, yo no tengo la letra Q en el teclado? Vamos a tratar de suplantar esto. Luego le agrego su bastoncito a la Q. ¿En qué polígono se cumple, otra vez, que el número de diagonales, Profesor, dime, está escribiendo en la pantalla porque no se ve nada de lo que escribe. ¿no se ve nada de lo que escribo? Pues no, Se ve, profe. No, no. no se ve. ¿Cómo?
No se ve. Nadie ve. Ahora sí. Hace rato no se veía, de la nada apareció problemas y no. Ah, bueno, ya Internet apareció. seguro, profe. Seguro, seguro. Hay que ponerle más velocidad. Dice, que cumple que el número de diagonales, gracias por avisar, siempre avísenme para estar pendiente de eso, ya no sé qué. El internet está feo, feo, feo. Todo este tiempo está feo. Entonces, número de diagonales es el cuádruple de la cantidad de lados. Punto. Ahora sí, vamos a darle forma a esto. Tenemos aquí. ¿En qué polígono se cumple que el número de diagonales es el cuádruple de la cantidad de lados? Veamos cómo solucionamos este problemita. Veamos. Tenemos por acá que me piden, no sabemos, ¿conocemos el número de lados del polígono? No, no lo conocemos. Entonces, como no sabemos el número de lados del polígono, y es importante para saber el número de diagonales, n va a ser el número de lados. ¿Ya? Vamos a ponerlo así, número de lados. Para abreviar. Número de lados. ¿Correcto? Número de lados. Ya está. Ahora, me hablan aquí de número de diagonales. Se cumple que el número de diagonales es igual al número de lados. Ah, perdón, al cuádruple de los lados. A ver, número de diagonales totales, ¿correcto? Diagonales totales es igual al cuádruple de la cantidad de lados. Si la cantidad de lados es n, el cuádruple será 4n. Y el número de diagonales, ¿con qué fórmula la hallo? Aquí está. Con n por n menos 3 entre 2. Diagonales. El número de diagonales totales. Si fuera diagonales desde un vértice, me dirían ahí específicamente las diagonales que se pueden trazar desde un vértice. Cuando no te mencionan nada y te hablan en manera general, se asume que te están hablando del total de diagonales de un polígono cualquiera. Entonces, ponemos, ¿no? Acá, el número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Ya está. Pero me dicen que esto es igual al cuádruple de la cantidad de lados. Es decir, 4 veces la cantidad de lados. La cantidad de lados que no se conocen es n, ¿no? Entonces es igual a 4n. Muy bien. En función a esto, vamos a trabajar. Entonces desarrollamos la ecuación. Este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar a 4n. ¿Qué nos queda? N por n menos 3 es igual a 4n por 2. ¿Correcto? Entonces vamos a ponerle de frente. Este 2 pasa a multiplicar acá, sería 8n, ¿verdad? 8n. Ya está. Ahora, este n que está multiplicando a n menos 3 va a pasar a dividir a 8n. n menos 3 es igual a 8n, a 8 en realidad, pero vamos a ver por qué, ¿ya? N sobre n. Al hacer esto, debo cancelar, debo simplificar n. N entre n es n, se van las n's. Recuerda que aquí delante hay una unidad cuando no hay nada. 8 entre 1 sigue siendo 8. Entonces,
Me queda este 3 que pasa a sumar. Entonces, n es igual 8 más 3, 11. Ya tenemos el número de lados. Y con eso tenemos la respuesta. ¿En qué polígono se cumple? En el polígono de 11 lados, que se llama, los dije la clase pasada, un decágono o endecágono. Cualquiera de los dos nombres. Pero, profe, decágono no es para 10 lados. Corazón, acabo de decir, un decágono o endecágono. 12 lados, ¿verdad? No, no. 12 lados es dodecágono, mija. Decágono. Pero, profe, el de 10 lados no era decágono. Sí, pero yo no he dicho decágono, he dicho un decágono o endecágono. 11, Ah, ya, ya, ya. ya está. Ya está. Entonces, ahí tenemos esta primera parte. Tranquilos, que esta primera parte se los voy a pasar al grupo de WhatsApp una vez terminada la sesión, ¿ya? Profe, pero no puedo esperar un momento para terminar de copiar. Si no se van a demorar hasta la hora que termine la hora de mi clase, no hay problema, mami. ¿Los espero? Sí, profe. Ya los espero. Entonces, tienen un minuto. Mentira, mentira. Copien, copien. Ya me van a fusilar ustedes. Profe, ya terminé de copiar.
Ya terminé, profesor. Ok, ¿alguien más está pendiente? Profe, ya terminé. Ok. ¿Alguien está pendiente por ahí para continuar? Bueno, el silencio dice mucho. Ok. Continuamos. Ahora con el problema número 2. Número 2. Y dice, en un polígono equiángulo, la razón entre la medida del ángulo interior y exterior es de 5:1. Punto. Calcule el número de diagonales el número de diagonales de dicho polígono. Profe, ahí dice polígono equiángulo. Hija, lo que pasa es que no tengo Q y siempre lo completo al final. Por eso dice equiángulo. Equiángulo, claro. Y lo vimos la clase pasada. ¿Qué eran polígonos equiángulos? Aquellos polígonos que tienen todos sus ángulos interiores de igual medida. Por eso se llama equiángulo. Equi, igualdad. Equidad, ángulo, igualdad de ángulos. Bien. En el problema, en un polígono equiángulo, la razón entre la medida del ángulo interior y exterior es de 5:1. Calcule el número de diagonales de dicho polígono. Para hallar el número de diagonales de un polígono, lo primero que tenemos que conocer nosotros es la cantidad de lados. Es básico saber la cantidad de lados primero. Y para eso vamos a apoyarnos en una gráfica para poder anotar los datos que nos da el problema. Entonces, por acá nosotros vamos a tener un polígono, solamente para efectos de ayudarnos, ¿ya? Solamente para efectos de ayudarnos con la anotación de los datos. Bien. Nos dicen, ese gallazo que me salió, nos dicen que el ángulo interno y el ángulo externo, ¿ok? Tienen una razón. Hay una razón entre esas medidas. De 5:1, ¿correcto? ¿A quién mencionan primero? Al ángulo interior y luego al ángulo exterior. Entonces, el ángulo interior va a ser a 5, como el ángulo exterior va a ser a 1. Ojo, a 1. Pero si es a 1, vamos a suponer que el ángulo exterior mida 1x. Bueno, pues va a medir x, ¿no? Porque el 1 delante no se necesita anotar. Eso se sobreentiende, es tácito. Entonces, x nada más. Y si el ángulo exterior es x, el ángulo interior es 5 veces x.
porque esa es la relación que hay. Muy bien. Con esto es suficiente para hallar el valor de X, porque ya tenemos la relación. Esos dos ángulos forman un ángulo de media vuelta, un ángulo llano. Entonces, desarrollando tenemos X más 5X es igual a 180. Vamos a molestar de nuevo esto, 180. Estos se suman, 6X igual a 180. Muy bien. Este X queda, y ese 6 pasa a dividir. 180 entre 6, 30. Y ya tenemos el valor de X. Y si lo trasladamos a la figura, quiere decir que X es 30, el ángulo exterior, y el ángulo interior es 5 por 3, 150, ¿no? 150 interior, 30 exterior. Y 150 más 30, 180, ¿no? Ahí está. Bien, ya con esto podemos determinar el número de lados. ¿Por qué? Porque el ángulo exterior, ¿a qué es igual? Por fórmula, el ángulo exterior, un ángulo exterior, uno, no todos, ¿ah? Uno, eso lo vimos la clase pasada, en el polígono regular, que el ángulo exterior, un ángulo exterior, uno solo, exterior, era igual a 360 entre n. ¿Ok? Entre n. Ahora, este ángulo exterior, ¿cuánto mide según la gráfica de lo que hemos sacado? 30 grados. Eso quiere decir que 30 va a ser igual a 360 entre n. ¿Ok? Ya. Entonces, este n pasa para acá y el 30 viene a dividir. Y vamos a determinar entonces que n va a ser igual a 12. O dividan 360 entre 12, eso me da 30. Ya tenemos como resultado 12. N es igual a 12. ¿Y quién es n? El número de lados. Ya que tenemos el número de lados, podemos hallar el número de diagonales. ¿Y cuál era la fórmula para hallar el número de diagonales? N, ¿no? Por n menos 3 entre 2. ¿Ok? Ya sabemos los valores de n, ¿no? 12. Adentro del paréntesis, 12 menos 3, 9. Y esto entre 2. Acá se puede simplificar. Por supuesto que sí. Mitad y mitad. Mitad de 2, 1 y de 2 es 6. Y multiplicamos 6 por 9, pues. Y 6 por 9, todos sabemos que es 54. Entonces dice, calcule el número de diagonales de dicho polígono. 54 diagonales. Ya está. 54 diagonales. Muy bien. Vamos a salir de la reunión y vamos a volver a ingresar. Nos queda poco tiempo. O
pueden tomarse estos 2 minutos y medio para poder terminar de copiar ese problema. No va a dar tiempo para hacer más en este primer bloque.